los últimos años las dinámicas sociales han experimentado cambios complejos en nuestra región y hoy en Diálogos desde la Frontera estaremos platicando sobre el tema de gobernanza. En un mundo globalizado, los enfoques de cooperación internacional, local y transfronteriza son abordados de una manera compleja. En este caso, retomaremos este debate. Mi nombre es Adriana García, bienvenidos a Diálogos de la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. Hoy nos acompaña el doctor José María Ramos, doctor investigador del Colegio de la Frontera Norte, y la maestra Esther Ponce Adame, directora del Centro de Gestión y Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ellos tratan temas como gobernanza, políticas de desarrollo, seguridad y administración pública. Bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado. La población que habita la frontera norte de México ha sido testigo de la relación y cooperación entre México y Estados Unidos. En esta vía, los gobiernos tienen que vincularse con los gobiernos locales, tanto de este lado como del otro lado. En este sistema de cooperación, ¿cómo podemos empezar a tratar el tema de gobernanza? ¿Qué significa? ¿Qué es gobernanza? Sí, muchas gracias. Encantado por la invitación. Sí, mira, sin duda alguna, el término de gobernanza es muy importante. De hecho, su origen deriva de un vocablo francés, governance, y fue utilizado por primera vez por Carlos Orleans en el siglo XV para definirla como el arte de gobernar. Esto es muy importante porque desde hace varios siglos, pues era una preocupación esencial cómo gobernar, cómo generar valor, cómo atender las necesidades. Y a pesar de esa importancia, es hasta el siglo XX cuando el concepto se retoma, particularmente en el caso de Estados Unidos y particularmente en el sector empresarial, y sobre todo bajo el concepto que se llama la gobernanza corporativa, es decir, aplicada al sector privado en los años 40. Desde esa perspectiva, el concepto de gobernanza aludía a técnicas de organización y de gestión del sector empresarial, pero sobre todo para tratar de generar valor, y repito, en el ámbito empresarial, y particularmente promover la eficacia y la rentabilidad dentro de las empresas. Es hasta la década de los 80 cuando la palabra se sigue utilizando en el sector público, pero ya ahí se añade una discusión que es cómo las buenas experiencias de gobernanza en el sector privado se pueden adoptar y adaptar en el ámbito público para generar resultados, para atender las necesidades sociales, pero sobre todo para crear valor. Y es ahí cuando, pues en el año de 1989, cuando el Banco Mundial elabora un estudio estratégico en el cual destaca la importancia de que el Estado, el gobierno y las administraciones generen valor a través de una gobernanza efectiva. ¿En qué sentido efectiva? A través de los cambios que debe tener el Estado, el gobierno y la administración para generar resultados sociales, para atender las necesidades sociales, para atender los problemas de pobreza, de marginalidad, etcétera, etcétera. Y viene la otra dimensión, que es una dimensión asociada a la gobernanza democrática, es decir, en esa sociedad hay una diversidad de actores con distintas tendencias políticas, sociales, ideológicas, a partir de las cuales tengo que generar una serie de consensos que me van a permitir avanzar en esa noción de valor. Maestra Esther, justo nos está comentando el doctor José María Ramos de la importancia del término de gobernanza y el concepto, la historia. Nos mencionaba los actores. ¿Quiénes son estos actores que menciona el doctor? Si pudiéramos profundizar un poquito en esto. Claro que sí. Bueno, escuchando a José María, ¿no? Y en esta explicación que nos hacía de cómo se adapta finalmente el término de gobernanza justo de una práctica del sector privado hacia una práctica del gobierno o hacia la acción del gobierno, o me voy a ir sumando al concepto de gobernanza hacia la acción pública. En este sentido, a mí hay un concepto que me gusta mucho, que nos habla de la gobernanza como la capacidad colectiva de crear la acción de gobierno.
Creo que este es un concepto muy interesante porque justo nos obliga a hablar de los actores. Cuando nosotros hablamos de la capacidad colectiva, estamos hablando de una variedad de actores que intervienen, por ejemplo, para llevar a cabo una política pública en términos de medio ambiente, desarrollo urbano, o en un término mucho más general de desarrollo, o de protección o salvaguarda de los derechos humanos. Y obviamente, entonces, esto no puede ser solamente una acción que se hace desde el gobierno. O sea, no puede depender del gobierno al unísono, necesita de otros actores para efectivamente, por ejemplo, conllevar o hacer valer ciertas políticas o acciones en términos medioambientales. El sector privado en ese sentido es muy importante, pero también la sociedad civil organizada que ha venido trabajando desde hace décadas en términos de medio ambiente, cambio climático. Pero también obviamente las universidades, los centros de investigación, los think tank que generan la información, los datos de investigación que nos pueda ilustrar sobre los grandes problemas, por ejemplo, en términos de medio ambiente o de cambio climático que atravesamos. Pero además de ello, necesitamos de un poder legislativo que legisle, que haga las leyes apropiadas para esta protección. Y necesitamos, por ejemplo, de ciudadanos, de ciudadanas conscientes. En ese sentido, entonces, estaríamos hablando de un cúmulo de actores que participan en esta gobernanza. Y bueno, y si le agregamos el adjetivo en el que se quedó el doctor José María Ramos sobre democrática, pues entonces implica no solamente considerar que todos estos actores tienen un papel, sino que efectivamente estos actores tengan la posibilidad de accionar, de actuar en función de una política pública determinada. Y yo creo que eso también es parte de los grandes retos que a veces enfrentamos en nuestros países, ¿no? Hacer que este cúmulo de actores puedan ser parte de una acción pública, por ejemplo. Muy bien. Creo que esta parte de la gobernanza democrática y los actores son elementos muy importantes para seguir discutiendo este tema de gobernanza. Si les parece, vamos a corte y regresamos.
Estamos de regreso y estamos platicando sobre el tema de gobernanza. Justo antes del corte estábamos discutiendo la cuestión de la gobernanza democrática y los actores que intervienen en el proceso de gobernanza. ¿Cuáles son algunos de los retos, si pudiéramos platicarlo, a los que se enfrenta precisamente una relación fronteriza, como es en el caso que tenemos acá entre México y Estados Unidos, y este término de gobernanza? ¿Cómo empezar a pensar estas relaciones? Sí, por una parte, en el sentido de, como lo estábamos comentando, es importante avanzar hacia una noción de una gobernanza para resultados, asociada al cambio, a la innovación que debe desempeñar los actores gubernamentales para crear valor, pero sobre todo para atender las necesidades. En esta frontera y a nivel internacional, como lo comentaba la profesora Esther Adame, hay una diversidad de actores gubernamentales, actores no gubernamentales, hay sociedad civil, que requerimos gestionarlos, que requerimos incorporarlos a partir de definir una agenda en la cual estén presentes las principales prioridades que tienen los y las ciudadanas con respecto a las problemáticas fronterizas, pero también a las problemáticas en materia de cooperación internacional. En ese sentido, es fundamental que esta gobernanza para resultados genere valor, genere resultados sociales, que atienda las necesidades sociales, que genere bienestar, que disminuya los problemas de marginalidad y de pobreza. Desde esa perspectiva, esta frontera México-Estados Unidos, que es de las más importantes a nivel internacional, pues ha pasado por una serie de fenómenos. Por una parte, hace 20 años los sucesos del terrorismo impactaron en la disminución de los cruces fronterizos coyunturalmente. Hubo una gobernanza eficaz que permitió conciliar las acciones preventivas en materia terrorista, pero que esto no disminuyera la agilización del cruce de personas, autos y mercancías. Desde hace 2 años estamos viviendo un contexto de pandemia. Desde mi perspectiva, se pudo haber aplicado un concepto de gobernanza en el sentido de fortalecer los protocolos sanitarios en materia de salud y que no disminuyeran los cruces fronterizos como sucedió durante casi 18 meses. Desde esa perspectiva, y sobre todo considerando los escenarios de incrementos, de rebrotes, de variaciones del virus, etcétera, etcétera, es fundamental tener un conocimiento de cómo esa gobernanza, desde el punto de vista conceptual, puede generar valor, puede generar acuerdos, pero sobre todo puede incentivar una serie de políticas que generen o que nos permitan avanzar hacia una frontera segura. Desde esa perspectiva me parece muy importante darle la palabra a la profesora Esther Adame en el sentido de la importancia de la cooperación internacional relacionada con el concepto de gobernanza. Claro. Y yo creo que un poco en sintonía con lo que dice José María, no podemos pensar gobernanza, por ejemplo, si no tenemos instrumentos de colaboración, de cooperación. O sea, la gobernanza necesariamente nos exige, nos apela a que podamos coordinarnos y cooperar entre actores. Entonces, respecto a tu pregunta, Adriana, pues nos obliga entonces a pensar cómo podemos aprovechar en algunos casos instrumentos, mecanismos ya existentes en el marco, por ejemplo, de la cooperación bilateral, ¿no? México-Estados Unidos, o de la cooperación, por ejemplo, fronteriza, o de la cooperación también que se da de manera transfronteriza. En ese sentido tenemos prácticas, historias muy interesantes de instancias de un lado y del otro lado de la frontera que han tenido que cooperar, que coordinarse, por ejemplo, para resolver problemas de agua, para resolver problemas de aire, de contaminación ambiental. Creo que eso, por ejemplo, frente a una coyuntura como la pandemia, pues requerimos entonces de activar esos mecanismos, esa experiencia que ya existe de manera histórica en esta coordinación, en esta colaboración. Por ejemplo, cuando hablamos de cooperar, hablamos de obrar juntamente con otro o con otros para la consecución de un fin común. Entonces, en ese sentido, un fin común sería la seguridad, por ejemplo, en este término, en este marco, por ejemplo, de salud o de medio ambiente o de seguridad pública, por ejemplo. Pero también cooperar nos dice que hay que obrar favorablemente a los intereses o a propósitos de otro, de alguien más, de otro actor.
En este caso, por ejemplo, en el marco de la propia cooperación bilateral, cómo tenemos referencia de casos, por ejemplo, de cooperación de instancias de Estados Unidos cooperando con instancias mexicanas para llevar o llegar o resolver algún problema que estamos enfrentando de este lado de la frontera, por ejemplo. Pues cuando hablamos de cooperar, necesariamente nos lleva a un conjunto de intercambios, de actuaciones entre uno o más actores. Y entonces, nuevamente, estamos hablando de una multiplicidad de actores actuando en el ámbito de la gobernanza. Por ejemplo, para resolver problemas específicos, en este caso, podríamos hablar de un tema mucho más amplio como la cooperación al desarrollo. Entonces, para resolver aquellos problemas que atañen directamente al desarrollo. O algo que también hablamos mucho de la cooperación internacional, por ejemplo, como la procuración o protección de bienes públicos globales. Y entonces ahí estamos hablando de una gobernanza global. Entonces, como países, hemos firmado agendas como la Agenda 2030, como el Acuerdo de París, que es un tratado de carácter vinculante, como la nueva agenda urbana, el marco de Sendai, etcétera, que son agendas que nos comprometen a los países, pero también a distintos actores al interior de estos países. ¿Para qué? Para proteger bienes públicos globales, como puede ser el aire, el agua, los derechos humanos, la ciencia, ahorita tan importante en el tema, por ejemplo, para enfrentar una pandemia como el COVID. Muy bien, me parece muy importante que estemos profundizando precisamente en estos temas de cooperación binacional, internacional, y precisamente a partir de esto podemos empezar a pensar cuáles son los principales retos o qué pasa cuando todo esto falla, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta cooperación está fallando de alguna forma, o cuáles son los principales retos a los que se enfrenta? ¿Cómo podemos empezar a pensar estas problemáticas? Y si les parece, vamos al corte y regresamos para seguir ahondando sobre esto.
estamos de regreso con el doctor José María Ramos y la maestra Esther Ponce. Justo antes del corte estamos profundizando en el tema de gobernanza. Vimos algunos elementos muy importantes como la cooperación internacional, la cooperación bilateral, los actores que intervienen en el proceso de gobernanza y algunos elementos importantes del término. Hay algunos y varios desafíos que se plantearon alrededor de toda esta problemática y tengo entendido que el Colegio de la Frontera Norte tiene un diplomado en gobernanza en los que ustedes participan. ¿Qué es lo que está ofreciendo este diplomado en relación a todo este contexto de gobernanza? Doctora Esther. Muchas gracias, Adriana. Bueno, en el mismo sentido, ¿no? O de alguna manera dando continuidad a lo que hemos comentado el doctor Ramos y yo, hace un par de años, en el 2017, nos dimos cuenta de que hacía falta justo preparar, formar capacidades, tanto a nivel, por ejemplo, de funcionarios y funcionarias públicas, de tanto el gobierno federal como también de los gobiernos locales, municipales, estatales, pero también de otros actores, ¿no? Regresando a este tema de actores, por ejemplo, de la sociedad civil organizada, del sector privado que vía fundaciones también ha venido trabajando en estos temas vinculados a la cooperación internacional y a la cooperación transfronteriza. De pronto también en esta problemática nosotros observábamos que no había suficiente conocimiento sobre qué era cooperación, sobre cuáles eran estos instrumentos o estas experiencias ya existentes que pudieran ser utilizadas, adoptadas, apropiadas por los distintos actores, o generar innovación al respecto, generar nuevas áreas de oportunidad en el marco, por ejemplo, o de la cooperación transfronteriza o en términos mucho más generales de la cooperación internacional para el desarrollo. Y en ese sentido, entonces nos dimos a la tarea de diseñar un diplomado que se llama Gobernanza de la Cooperación Internacional y Transfronteriza, herramientas de gestión e innovación para el desarrollo local. ¿Por qué? Porque en el medio hay oferta de diplomados en cooperación internacional para el desarrollo, pero no desde una perspectiva territorial, ¿no? Un poco haciendo alusión a esto que comentábamos, muchas veces es en el territorio, los territorios locales, donde vivimos de manera directa muchas de estas grandes problemáticas que a veces estamos discutiendo como países en foros de carácter intergubernamental. Entonces, la tarea era, bueno, ¿cómo efectivamente formamos capacidades, pero desde una perspectiva que tome en cuenta las realidades, los factores, por ejemplo, geográficos, ambientales, físicos, de relaciones de poder, de conflicto, de capacidades que se viven en las ciudades, en las regiones, en los municipios o en una región fronteriza con sus grandes diferencias como es nuestra región de la frontera, ¿no? Y en ese sentido pensamos en este diplomado. Entonces es un diplomado que también está pensado y dirigido tanto para funcionarios como para funcionarios, pero también para miembros, personas que trabajan en organizaciones de la sociedad civil, en activistas, en colectivos y por supuesto también del sector privado, de la academia, de las universidades, de los centros de investigación o de agencias de cooperación. Vamos a iniciar una tercera edición y hay que decir que en la primera y en la segunda edición tuvimos esta variedad de actores y eso a nosotros lo que nos confirmó es que de alguna manera un programa como este era importante. No sé tú, José María, si quieras añadir algo al respecto. Sí, ya para precisar y finalizar, bueno, la idea de este diplomado, que es el único en su género, como decía la profesora Esther Ponce, porque articula los temas de gobernanza, es decir, el quehacer gubernamental para atender las necesidades, pero también de ver las distintas oportunidades que nos da la cooperación internacional, pero también la cooperación transfronteriza. Desde esa perspectiva y atendiendo este objetivo de fortalecer los temas de gobernanza, cooperación internacional y cooperación transfronteriza, el primer módulo del diplomado aborda los fundamentos teóricos y conceptuales para fortalecer el desarrollo en los territorios. El segundo módulo aborda los enfoques operativos y las tendencias de la cooperación internacional, pero sobre todo su impacto en las ciudades, que es un tema que me parece central.
Posteriormente, el tercer módulo aborda la cooperación descentralizada y transfronteriza, enfoques, experiencias, temas irrelevantes. El cuarto módulo es las iniciativas comerciales que se están dando en nuestra frontera México-Estados Unidos y cómo impactan en el caso de los gobiernos locales y la cooperación regional. El módulo quinto, también muy importante, cuáles son las tendencias y enfoques estratégicos para fortalecer la gestión y los procesos de evaluación en el papel de los gobiernos locales para fortalecer estos incentivos, esas oportunidades. Igualmente tenemos otro módulo, el módulo 6, que aborda las metodologías del diseño e implementación de la cooperación internacional y transfronteriza para generar ese valor y sobre todo para generar ese impacto. En otras palabras, es sin duda alguna para el Colegio de la Frontera Norte y para el Centro de Gestión para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, un diplomado que nos da distintas alternativas para conocer la importancia, la relevancia de la gobernanza, los aportes de la cooperación internacional y de la cooperación transfronteriza. En total son aproximadamente entre 35 profesores de distintas partes del mundo, la mayoría mexicanos, pero también colegas de España y de algunos países de América Latina. Muchas gracias. Pues esperamos que la audiencia tome interés en este diplomado. Muchísimas gracias por venir a comentarnos sobre este diplomado. Pues muchísimas gracias, Adriana, por este programa, por darnos la oportunidad también a José María y a mí de hablar de conceptos tan importantes como gobernanza, cooperación internacional, cooperación transfronteriza. Y en este sentido, nada más decirles que en este diplomado también ustedes podrán tener contacto con aquellos protagonistas y aquellas protagonistas, por ejemplo, de experiencias interesantes de cooperación internacional y transfronteriza en distintos países de América Latina o de España, ¿no? Entonces vamos a escuchar experiencias de Argentina, de Brasil, de países centroamericanos, obviamente de México, de Perú, etc. Pues muchísimas gracias y saludos a la audiencia. Hasta luego. Muchas gracias, Esther, por esta oportunidad. Igual, muchas gracias, Adriana, por esta oportunidad que nos das para presentar la importancia, la relevancia del concepto de gobernanza, pero sobre todo la importancia del diplomado de gobernanza para la cooperación internacional y de la cooperación transfronteriza, porque sin duda alguna es una gran oportunidad que ofrece el Colegio de la Frontera Norte en asociación con el Centro de Gestión para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, para que todos y todas participen de esta gran iniciativa académica que estamos ofreciendo. Encantado. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y pues le recordamos a la audiencia que pueden encontrar el diplomado en gobernanza en nuestro portal institucional en el Colegio de la Frontera Norte. Recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, que nos encuentran como El Colegio. Yo soy Adriana García y los espero hasta la próxima emisión. Nos vemos.